¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y me da mucho gusto entrar a un tema por demás importante en la industria, que es el de la ciberseguridad. Yo quiero dar las gracias, por lo tanto, a Eric Moreno, director de ciberseguridad de la empresa Minsight, una empresa dedicada a la oferta de soluciones y de tecnología para la transformación digital de las empresas. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender más este tema. Primero que nada, entrar al tema de las tecnologías de información han entrado en la industria de una manera avasalladora en los últimos años, podríamos decir, sobre todo con el auge de Internet en plataformas industriales. Y esto ha generado una integración con los sistemas de tecnología operativa o las plataformas OT, como se les conoce. Y pues bueno, dentro de las cosas positivas, obviamente, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de enlaces y de trabajo en conjunto, pero al llevarse eso también a redes de cómputo, significa ciertos riesgos como son los problemas de seguridad y las amenazas de hackers que están en todos lados. Eric, cuéntanos qué tan reales realmente son las amenazas de hackers o de problemas de seguridad en lo general en la industria de la manufactura o en los procesos industriales. Sin duda, hoy en día estas amenazas son más que reales. Es una situación que estamos viviendo en el día a día en los entornos industriales, ya no nada más en el mundo de TI, como comentaba, sino también en el mundo industrial, en donde el ámbito o el interés de estos agentes de amenaza, sin duda, es los temas de poder parar alguna producción y tener impactos mucho más grandes en términos de una organización. Son amenazas reales. Es un nivel de exposición al cual hoy día las empresas se están enfrentando a raíz de esta transformación digital, y sin duda es una situación en la cual las empresas deben de poner mucho foco para poder atender y minimizar esta superficie de ataque. Sobre todo cuando se llevan las aplicaciones, entiendo, hacia la nube, es cuando se tienen mayor riesgo, y no muchas empresas, digamos, de manufactura, de hecho, están queriendo llevar su información a plataformas en la nube. Pensemos, por ejemplo, en sistemas ERP o en sistemas de mantenimiento que pueden residir ahí en estas plataformas. ¿Cuáles son realmente, digamos, las amenazas de tener la información en la nube y cómo se deben proteger? Sin duda, yo creo que el principal punto importante de cuidado de la información en la nube es prevenir la fuga de información. ¿Con qué controles podemos prevenir esta fuga de información? Evidentemente hay controles tecnológicos que nos van a ayudar a minimizar y tener controlado quién tiene acceso a qué de esa información. Yo creo que esa es parte fundamental. Y otro punto que no va relacionado con el envío de información a la nube, pero sí con esta exposición de los entornos industriales a entornos de TI, es la obsolescencia de estos equipos, lo cual a los hackers evidentemente les facilita mucho el entorno o les facilita mucho los vectores de ataque. Son entornos que son obsoletos, que no se les dan mantenimiento tanto como en el mundo de TI, y esto hace que la facilidad de acceso a estos equipos sea mucho más certera y en menor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo creo que podría resumir que los riesgos van en torno a la prevención de fuga de información, con los mecanismos que tenemos para prevenir estos temas, y por otro lado, proteger estos equipos ahora expuestos a Internet, expuestos a la nube, a través de soluciones o de estrategias más que nada de protección de equipos y de redes perimetrales como tal. Oye, Eric, y conforme el software se va, digamos, desarrollando hacia modelos, hacia as a service, normalmente es más fácil tener las aplicaciones actualizadas y en general toda la plataforma. Esto realmente está siendo accesible para las empresas, es decir, no tendrían que preocuparse cuando tienen modelos as a service como tal. Sin duda están transfiriendo el riesgo a estos proveedores. Una, en su seguridad perimetral. Dos, como decías, en el desarrollo de software, evidentemente los controles que se tienen para minimizar estas vulnerabilidades se transfieren al proveedor que se contrata, pero es ahí en donde ahora las organizaciones tienen un nuevo reto, que es gestionar los accesos y las identidades
de quién tiene acceso, nuevamente, de quién tiene acceso a qué información y a qué sistemas. Porque ahora la responsabilidad de las organizaciones, sin duda, se vuelca nuevamente sobre esta estrategia de controles de acceso, gestión de identidades, manejo de cuentas privilegiadas, porque evidentemente estas cuentas privilegiadas hoy día se están centralizando en estos usuarios administradores de la nube o de soluciones as a service. Entonces, existen nuevos retos, existen nuevos riesgos y evidentemente minimizamos los relacionados con plataformas de software as a service o de plataformas as a service. Y con el Internet Industrial de las Cosas y los conceptos de Industria 4.0 que nos permiten movilidad, traer estos aplicativos en la mano, literalmente en un teléfono celular, en una tableta, ¿los riesgos son mayores o es exactamente lo mismo, Eric? Estamos abriendo la plataforma de riesgo, estamos abriendo la plataforma de dónde podemos ser vulnerables ante este mundo exterior. Sin duda, la confidencialidad no está puesta en tanto riesgo como en el mundo de TI, pero sí hay aspectos de disponibilidad en estos entornos operativos. Entonces, el riesgo se exponencia a que pueda haber una parada de una operación, de una infraestructura crítica, a que nos puedan impactar en las operaciones del día a día de una organización y evidentemente, pues sí representa un riesgo en mayor cantidad y con mayor exposición a que nuevos agentes de amenaza, a que usuarios malintencionados también pudieran tener algún impacto en estas operaciones y evidentemente hay que establecer toda una estrategia de un entorno de protección para estos nuevos entornos. La proliferación de sistemas o de tecnologías de comunicación como 5G, por ejemplo, que pues nos van a dar un mayor ancho de banda y una mayor velocidad en la transmisión de datos, significa una nueva amenaza en términos del acceso que también pueden tener, digamos, gente maliciosa. Per se la tecnología no representa una amenaza. Es mi personal punto de vista, evidentemente. Lo que sí es que nos abre más posibilidades a que estos agentes de amenaza evidentemente tengan mucho mayor poder de procesamiento y uso de tecnologías para poder perfeccionar los ataques que al día de hoy tienen y evidentemente que los tiempos de estos ataques sean menores. Mejores conectividades, acceso a más información, acceso evidentemente a nuevos dispositivos. Entonces, nuevamente es exponer o abrir los canales a los cuales hoy día como organización tenemos acceso a nuevos agentes de amenaza que van a tener mucho mayor tecnología a su favor para explotar estas vulnerabilidades ya conocidas o quizá vulnerabilidades que van surgiendo en el día a día, como pueden ser ataques de tipo día cero. Ahora, la encriptación, ¿cuáles son los modelos de encriptación o los niveles de encriptación que debemos tener? Y creo que ahí entro en un terreno técnico que seguro es de tus favoritos. Claro que sí. Mira, per se no hay un modelo o un estándar en términos de cifrado de información. Mucho tiene que ir en torno al nivel de protección de información que necesitamos establecer en la organización. Es decir, no tenemos que poner el máximo nivel de cifrado para toda la organización porque hay información que puede ser pública, porque hay información que no tiene tanto valor para la organización. Yo creo que es fundamental establecer los niveles de cifrado y de cuidado de esta información acorde al valor que tiene la información para el negocio. Pongo ejemplos claros. Información que represente un riesgo operativo para la organización, un riesgo estratégico, un riesgo en el core de esta organización, evidentemente los vamos a cuidar más como si fuera la joya de la corona. Y hay información, sin menospreciar evidentemente su valor, en los cuales no necesariamente tenemos que poner los mismos controles de cifrado. Entonces, en conclusión, creo que debemos de establecer los mecanismos de cifrado o de protección de información acorde a su valor y con esto podemos establecer una estrategia de mayor valor. Es decir, no cuidar todo de igual manera, sino establecer distintas capas de protección acorde a la sensibilidad y al valor de esta información. Un análisis adecuado también del tipo de información. No es lo mismo, por ejemplo, la información de un diseño que esté en un proceso de ingeniería concurrente, ¿no? De a lo mejor modelos CAD que están yendo y viniendo a lo largo de una organización, o obviamente la información financiera, o pensemos los indicadores de producción en el día a día, pues deben ser muy, muy críticos, pero pues, tal vez no tanto información comercial, ¿no? Entonces, conforme se vaya analizando el tipo de información, es el modelo
de seguridad que se debe implementar, ¿no? Así es, establecer el modelo de seguridad, establecer los niveles de protección y de controles que debemos de definir, no fiarnos de una sola capa de protección, porque hay veces que me ha tocado vivir experiencias en donde alguna organización piensa que con un solo modelo de protección es suficiente y la realidad es que no. Tenemos que proteger distintas aristas porque estas mismas aristas son los distintos habilitadores que tenemos de negocio. Entonces, cada organización debe tener su modelo de protección, su nivel de protección y evidentemente contemplar los riesgos a los cuales está expuesto. Ese es factor clave. Ahí la asesoría de expertos es fundamental, ¿no? No querer saberlo todo y realmente acudir a expertos como ustedes, como tu caso, Eric, para conocer a profundidad cuál es el tipo de seguridad y cómo cuidar bien nuestra data, ¿no? Claro, claro que sí. Yo creo que es un trabajo también en equipo. ¿Por qué razón? Porque tú como organización eres el experto y el dueño de la información. Eres quien sabe quién tiene ese valor dentro de tu organización. Háblese de activos de información, háblese de información en tránsito, en movimiento. Y nosotros como expertos en ciberseguridad vamos a saber cómo proteger esa información que sin duda es de valor para ti. Yo creo que no es tanto depender del tercero, es un trabajo en conjunto. Hay que contemplar a ciberseguridad como un habilitador de negocio y que vayamos sumando poco a poco en estos niveles de madurez en torno a una definición de una estrategia de ciberseguridad. Trabajo en equipo, trabajo en colaboración también con clientes y proveedores que hoy día son parte fundamental en nuestra estrategia de ciberseguridad y contemplar todo el ciberespacio en estas estrategias de protección como tal. ¿Qué es pensando? Seguro te está creciendo mucho el trabajo con la cantidad de sistemas que se están incorporando día a día con esta tendencia de la digitalización de los procesos productivos. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a las empresas en cuanto al cuidado de su información y a lo mejor incluso los puntos en los que mayor cuidado deben tener? En organizaciones que hoy día están viviendo una externalización de sus servicios o de sus entornos operativos o infraestructuras críticas al mundo de TI es contemplar a ciberseguridad desde el diseño de esta externalización de servicios. Contemplarlo no como un costo, como un gasto adicional, sino como un habilitador de que esta información va a estar protegida. Otro tema que pudiera estar recomendando es no olvidar al recurso humano, no olvidar al colaborador en esta estrategia de ciberseguridad. Desgraciadamente, seguimos siendo el factor más vulnerable en la cadena de protección de las organizaciones. Entonces, no hay que olvidar a este factor humano y no centralizar toda nuestra estrategia en componentes tecnológicos de protección. No todo es tecnología. Hay que hacer un punto medio entre los aspectos de procesos, normativas, gobierno de seguridad, la gente que ya mencionaba y finalmente los aspectos tecnológicos que van a ser un habilitador de la estrategia per se. Qué bueno, Eric, algunos de estos puntos son como para todo un tema de conversación en una entrevista posterior, si me lo permites. Aunque quisiera ya cerrar con un punto ya más futurista, ¿qué va a pasar con el cómputo cuántico? Esto va a poner de cabeza el mundo de la seguridad también, ¿no? Va a poner de cabeza, sin duda nos va a ayudar mucho a poder agilizar los temas de procesamiento en términos de inteligencia de amenazas, en términos del uso de inteligencia artificial en pro del análisis de comportamientos, pero también va a representar un riesgo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque ahora los agentes de amenaza que mencionaba antes van a tener mucho más capacidad de cómputo para ejecutar los vectores de ataque. Entonces, no toda la tecnología, los avances tecnológicos son buenos, no toda la tecnología y los avances son malos. Hay que lograr un punto medio y hay que utilizarla en pro del beneficio de la organización y evidentemente de la protección de sus activos de información. Sin duda representa nuevos riesgos a los cuales tenemos que evolucionar nosotros también en nuestras estrategias de protección e ir evolucionando conforme también evolucionan los agentes de amenaza. Perfecto, Eric. Pues bueno, muchísima información, sin duda, aquí en la que nos dejas, muchas tareas en términos del cuidado, tanto en términos de cultura laboral, como en lo que tiene que ver con el entender los niveles de la información, cómo cuidarla, en dónde poner atención. Pues bueno, sin duda tendremos que dar seguimiento a estos temas y ver cómo realmente las empresas pueden enfrentar estos riesgos y seguir su producción como simplemente lo tienen que hacer al final, zapatero a tus zapatos, y que la seguridad se encarguen
pues de las áreas informáticas especializadas y expertos, desde luego, como tú, Eric, y la empresa que representas, Minsight, que sin duda, pues bueno, pues este es un negocio, hay que dejar esto en las manos de expertos, ¿no? Muchísimas gracias, Eric, te agradezco muchísimo. Eric Moreno, director de seguridad, de ciberseguridad, perdón, de la empresa Minsight. Muchísimas gracias y espero pronto tener la oportunidad nuevamente de platicar contigo.